Entonces, para darle la bienvenida a Guillermo Casarino. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, gracias por la invitación y espero que tengan un buen día. Guillermo, vamos a empezar a analizar un poquito a nivel nacional y después vamos a hablar de Navarro. Como ¿sí? quieras. ¿Cómo analizás los de ayer? ¿Qué evaluación haces de este paro que es el otro paro, en este caso de la CGT y las dos CTA? No, evidentemente no hay ninguna duda que es un paro puramente político, que lo que están defendiendo en el fondo son sus ventajas de casta, como diría Milei, ¿no? Les preocupa, a pesar de que se les sacó todo lo que los podría perjudicar o complicar a la CGT y compañía de la ley base, con el tema de la afiliación y los cobros de plata de gente no afiliada, bueno, todas esas barbaridades que ocurren en un país que todavía tiene grandes raíces fascistas que le vienen del peronismo, ¿no? Pero bueno, algún día aprenderemos que el único camino es la libertad y de ahí para adelante organizarse. Pero bueno, el paro, yo diría que la gente no quería parar, está claro, porque mucha gente no pudo ir a trabajar, pero muchísima gente hizo tremendo esfuerzo para ir, no había más que ver los reportajes en las radios. Mucha gente paró, pero no sabe si para qué era el paro, o sea, no están de acuerdo, o están de acuerdo con el paro según cómo le va el bolsillo a ellos, que eso es lógico, pero tampoco es del todo razonable. Y la pregunta del millón es, ¿para qué sirve un paro general? Decime, vos tenés unos cuantos años, yo tengo bastante más años que vos. En mi vida vi que un paro general mejorara la situación de nadie. Siempre terminamos después del paro peor que antes. Es un día menos de laburo. Es un día menos de laburo. Además, no se modifican las conductas porque hagas un paro nacional tratando de parar el país. Que además lo único que pararon fue Capital y Gran Buenos Aires, porque el interior funcionó, hasta los bancos funcionaron. Entonces, vos te das cuenta que el que produce y el que trabaja no quiere parar, quiere laburar, necesita la guita, quiere cuidar su trabajo, y con lo que se hace, con lo que se hace con esto es defender los prestigios de la casta sindicalista. Y bueno, si no cambiamos eso y la gente lo entiende, que ese es el camino, seguiremos complicados. Pero para mí, evaluación como el resultado es totalmente negativo porque al país no le sirve y a la gente tampoco le sirve un paro nacional. Además yo en lo personal tengo lo sufrí mucho los paros nacionales cuando era estudiante, y como anécdota te lo cuento, en los 70 era muy común que se dijera paro nacional a partir de tal hora y se paraba todo el país en esa época. Y por ejemplo estar en La Plata estudiando y tener que salir corriendo hasta la estación para poder tomar el tren de vuelta a Buenos Aires, porque yo viajaba a La Plata casi todos los días, y llegar a Constitución y tener que caminar 15 kilómetros hasta mi casa, porque no había un colectivo, no había nada. Eso me pasó montones de veces. O sea, la realidad es que ese tipo de decisiones gremiales tomadas así es porque a la gente le importa un pito, le importa su negocio y su quintita, pero al pueblo en general no les importa si la gente se perjudica, si no se perjudica, lo único que le interesa es cuidar sus castas. Entonces el paro nacional debería estar prohibido, de alguna manera legislado para que no se pueda hacer un paro nacional. Y ciertas actividades deben ser actividades esenciales y deberían seguir funcionando, como por ejemplo el transporte y la educación. Deberían, por ley, ser obligatorios que funcionen, de alguna manera, con guardias, con lo que sea, pero tienen que funcionar. Pero bueno, eso es parte del cambio de cabeza que necesitamos hacer los argentinos. Acá en Navarro no tuvo casi impacto el paro. Los bancos estuvieron abiertos. Lo que sí, bueno, en la línea 136 o Masterbus o Expreso en Palmelomos no pudieron llegar. Pero después mayoritariamente todo el mundo trabajamos, todo el mundo trabajó. Totalmente de acuerdo. Sí. Por eso, si vos le haces una encuesta de la gente que quería parar o no quería parar, la gente no quería parar. O que quiera que cambien las cosas, la gente sabe que no es a través del paro que solucionan y se cambian las cosas. Para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Y bueno. ¿Y las marchas o manifestaciones? Yo creo que tampoco cambian nada. Lo único que sirven, además el 90% de los que van son pagos. O sea, tienen su retribución por ir a las marchas. Y bueno, eso hasta que no se termine de cortar eso y que realmente ir a una marcha te cueste dinero, cuando tenés que poner de la tuya, cambia todo. Nadie es vivo con la de otro, con la de él, es vivo con la de otro, ¿viste? Tampoco cambian la esencia de las cosas.
O sea, las cosas hay que discutirlas donde tienen que discutirse, en la legislatura, los cambios o las cosas que se van a hacer, no en la calle, porque la calle no es el lugar para discutir, es un lugar para expresarse, vos podés hacer una marcha, perfecto, pero no creo que eso vaya a cambiar absolutamente nada. Vos tenés que convencer con ideas y con razonamientos al que piensa distinto que vos, del que está equivocado y que tiene que cambiar su postura. Pero no lo vas a hacer con una marcha. A mí que pase una marcha de la derecha y de la izquierda no me cambia absolutamente nada mi pensamiento. Guillermo, hoy todos estamos achicándonos o estamos en una situación complicada. ¿Pensás o crees que al final del túnel, como se dice, hay luz? Mirá, yo te charlábamos un poquito en fuera privado, del micrófono. Pero a mí me parece que el tema del déficit cero, de la balanza equilibrada, del Banco Central sin emitir, estoy totalmente de acuerdo. No hay otro camino, es la única manera de terminar con la inflación, que es el peor impuesto porque es el que te come tus ingresos, porque cuando tu poder adquisitivo se cae. Lo que sí creo que hay que empezar a tomar medidas ya, algunas se han empezado en el tema trigo, habría que seguir con la carne, con la leche se empezó, fue el primer sector que se le sacaron las retenciones. A equilibrar los costos con los ingresos para que las actividades sean productivas y generen riqueza y sobre todo la exportación funcione, porque si no exportamos, no crecemos, no podemos acumular dinero, no tenemos capital para crecer, para invertir. Si no liberalizamos eso, no tenemos inversión. Y si no tenemos inversión, no tenemos crecimiento. Entonces me parece que hay que dar ya, para que la gente mantenga el optimismo y para que se dé cuenta que vale la pena el esfuerzo de las chicas que hemos tenido que hacer por el ajuste de equilibrar la balanza y de terminar con la emisión, a la gente hay que darle más señales de la apertura económica. No se puede cobrar impuesto país a todo lo que ingresa, porque eso encarece totalmente los costos de producción. Vos tenés que sacar el impuesto país de todo lo que venga, de todos los insumos que se importan. No existe hoy nada que sea puramente argentino. Para todo necesitas insumos que son importados. O sea, el mundo funciona así. Las cosas van y vienen y tenemos que ir y venir en base a cómo funcionan los mercados. No hay otra, o sea, no existe lo que es una utopía pensar que yo voy a obtener un mercado mío, chiquitito, y que a mí me va a ir bien, y a todo el mundo no va a ir bien. Entonces, hay que empezar a dar esas señales con la baja impositiva, con las desregulaciones, con que la gente esté dispuesta a poner lo que tiene guardado, porque la Argentina hay mucha plata guardada, muchos dólares guardados de la gente que de alguna manera cuando le fue bien, fue guardando los dólares en el colchón, donde sea, para que la pongan en actividades productivas. Y eso, la única manera de lograrlo es que haya actividades productivas que sean beneficiosas económicamente. Si a vos los números no te dan para sembrar trigo, soja o maíz, no vas a sembrar o vas a sembrar menos, vas a buscarle la manera de que te den los números, vas a usar menos tecnología, vas a usar menos fertilizante, y te llevo al campo porque es lo que más conozco, pero vas a terminar exportando con esos granos que se van del país la riqueza minerales de la tierra. O sea, vas a terminar estropeando los suelos, como hace años que venimos haciendo, cuando la balanza de nutrientes del suelo no te da para reponerla con la fertilización. Entonces, porque cada grano que sale del campo tiene una parte que se está llevando del suelo, aparte del tema de la fotosíntesis, de captura de carbono, edificación de nitrógeno. Pero necesitas eso que el cultivo o que los animales se llevan de ese pasto que se comen, de esos minerales que tiene el suelo, reponerlos con la fertilización. Y la Argentina produce algo de fertilizante nitrogenado, como urea, pero no produce absolutamente nada porque no tiene roca fosfórica, que es para fertilizar con fósforo los suelos. Eso hay que importarlo todo. Eso en el país no hay. No hay. Entonces hay que tener la suficiente cabeza para cuidar el suelo, además de que para que los números den, para que la gente siembre, lograr que esas cosas se ingresen sin impuestos. Es ridículo ponerte un impuesto a algo que vos vas a necesitar para producir. Como cuando le pones impuestos a los componentes importados de algún tipo de industria, que después sale un producto elaborado de Argentina, con lo cual vos estás haciendo y produciendo mano de obra. Pero no le podés poner un impuesto a la importación de chip de computadoras, porque entonces nadie va a hacer computadoras. Y va a salir mucho más cara y va a salir más barata comprarla en el exterior, como pasa en la Argentina hoy. O sea, acá el tema que tenemos es un Estado enorme que se chupa todos los bienes a través de impuestos. Si no cambiamos esa mentalidad, estamos muy complicados para poder crecer. Vos como productor,
agropecuario. Viste que el gobierno había dicho que iba a abrir las importaciones para bajar los costos de los alimentos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es una herramienta para un momento? ¿Es libre comercio? Yo creo que no es libre comercio, es un fulbito para la tribuna, te diría. Por ejemplo, la manteca de Sancor en el supermercado vale la manteca de Serenísima en el supermercado sale lo mismo que la manteca de Conaprole importada de Uruguay. O sea, no tiene mucho sentido. Para mí creo que toda esa importación de productos, sí, por supuesto que había productos que estaban sobrevaluados, pero eso también es debido a la inflación, porque vos fíjate que cuando una persona hace costos, sobre todo la industria y el comerciante cuando hace sus números, le pone el valor de reposición, cuánto le cuesta volver a comprar la mercadería, cuánto va a perder cuando lo venda a 30, 60 días con la tarjeta, como sea, cuánto va a terminar recibiendo y si eso le va a alcanzar para cubrir el valor de reposición del producto. Y entonces, ¿qué hace? Le pone una tasa de inflación, hace todos los cálculos con una tasa de inflación a lo mejor del 20% mensual. Y resulta que ahora estamos en el 6 o en el 8. Entonces ya todas las cosas que vos compraste el mes pasado tenían incluidas dentro de su costo una tasa de inflación del 25 o del 20% mensual. Lo mismo cuando hace los costos en dólares. La gente que estaba pensando que para junio el dólar iba a valer 1.800 pesos y resulta que vale 1.050 o 1.045. Entonces, si vos hiciste los costos tuyos y le pusiste el precio del producto con un dólar de 1.500 o de 1.800, hoy te encontrás con que queda fuera de mercado porque hay productos más baratos y no tenés por qué poner ese costo cuando no es un costo real, sino que era un costo especulativo que vos lo tenías que poner para cubrirte la inflación. Por eso que la inflación es tan destructiva, porque el precio de los productos, sobre todo, por ejemplo, la ropa, lo ves, tienen una tasa de inflación incluida que es disparatada. Bien, ahora, Guillermo, ¿son costos o especulación de algunos? Y de cierta manera esa especulación vos la ponés porque tenés que cubrirte del costo. ¿Cómo reponés vos? Se te rompe un micrófono. No, porque eso no es lo que vos vendés, pero un tipo que compra una lata de tomate de un supermercado, la empresa que la produce ya le pone, como va a vendérsela al supermercado a 30 días, ya le pone un costo inflacionario al costo del tomate y al costo de la lata, de la hojalata, y le agrega la inflación. El supermercado que lo va a tener que vender con la tarjeta o a 30 días o con Mercado Pago al contado, lo que sea, también le pone un costo de inflación por si acaso, porque después no sabe si va a poder. Vendió 1.000 latas de tomate, cuando va a reponer, repone 500 o 800, ¿entendés? Y perdió 200 latas de tomate. Si le erró con el cálculo del costo inflacionario futuro, o esperado, digamos. Cuando ese costo se te cae, vos no tenés. Acordate que no sé si vos te acordarás, pero en el 89, cuando se hizo el Plan Austral, dentro se asumió que dentro del valor de las cosas estaba incluida una tasa de inflación altísima, con lo cual vos tenés que hacer el famoso desagio. Cuando te venían a pagar lo que te habían comprado 30 días antes, tenías que descontarle una tasa que no me acuerdo en ese momento cuánto era, pero había que descontarle a lo que vos tenías que cobrar a la persona, hacer una nota de crédito por la diferencia, por la tasa que tenía incluida el producto ese, la tasa de interés que tenía el producto ese incluida en el precio. Entonces, hoy también pasaba lo mismo. No se hizo todo esto del desagio porque es un despelote y en lo que es imposible de manejarla a nivel empresa. Pero la realidad es esa. Hay tal distorsión con semejante inflación que vos no sabés si estás perdiendo o ganando. Cuando vendés eso, por si acaso, le pones más. Y entras a costos y valores que están fuera del mercado. Para redondear esta primera parte, ¿no? Guillermo, entonces vos crees que se están tomando las medidas como para encarrilar la economía, entonces. Yo creo que se han tomado todas las medidas para estabilizar la economía y se nota que el camino va en la estabilización. Ahora tenemos que empezar a tomar las medidas, por lo menos mostrarlas, para saber cuándo vamos a empezar a crecer, a producir y a exportar. Cuándo le vamos a facilitar el comercio a la gente. Y para eso vos tenés que dar indicios a mediano y largo plazo. Vos hoy tendrías que estar diciéndole al sector productivo del campo para que la gente invierte, compre vacas y no mande todas las terneras a la faena y retenga y aumente la cantidad de vientres,
que para fines de año las retenciones van a estar en vez del 10%, el 8 o el 9 creo que es la carne, en el 4 o el 5, y para marzo del año que viene van a estar en 0. Con lo cual vos vas a recibir el pleno precio del mercado de exportación. Entonces vos vas a saber dónde estás parado y cuál es el valor al que podés vender, y vas a saber a qué valor podés pagar la vaca. Cuando sabés a qué valor podés exportar la carne. Hoy sabés que de la carne que vos exportás, el 10% se lo queda el gobierno. Bueno, eso no lo va a poder hacer más. Cuando tenés un mercado estabilizado no se puede hacer una cosa así, es imposible. No se debe hacer, además, porque reventás la producción. Bien. Guillermo, cambiemos de tema. Dale. A nivel local, ¿cómo ves la comunidad? ¿Cómo ves nuestro pueblo? ¿Cómo analizás su situación? A mí la verdad que me llama la atención la falta de conducción que hay, ¿no? No se ve qué es lo que piensa hacer el gobierno con nada. O sea, lo único que saben hacer es aumentar las tasas, nada más, porque como siguen con el mecanismo de ajuste a valores ridículos, ilegales, porque las tasas, los valores de las tasas, que son los servicios que presta el municipio, tienen que cobrarse al valor que cuesta el servicio, no al valor de gasoil, del maíz, de la soja, de lo que sea. Como se han inventaron ese mecanismo de ajuste de tasas y que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces vos te encontrás tasas que se ajustan con el valor de gasoil o del kilowatt, que a lo mejor estaban tomadas cuando ese valor era muy bajo, ridículamente bajo, porque el Estado artificialmente le había bajado el precio, y ahora que se ajustan, vos estás pagando tasas muchísimo más altas de las que te da tu poder adquisitivo, porque tu salario, tu ingreso no se ajustó por el mismo mecanismo. Entonces me parece que hace falta una revisión completa de cómo funciona un municipio, de cómo hace los costos. Hay que hacer un presupuesto base cero, o sea, empezar a sacar las cuentas en serio, cuánto sale hablando de caminos, por ejemplo, cuánto sale una máquina funcionando todo el día. Y en lo posible, en mi opinión, lo que tienen que hacer es tratar de privatizar todo lo posible. O sea, si hace falta pasar la recolección de residuos parcial o totalmente a un sector privado, que lo pasen. Lo mismo del mantenimiento de caminos. Que compita el municipio con una empresa privada que tenga 2 camiones y recolector de residuos, y a ver cuánto cobran y qué costo tienen, si no es más barato que lo que le cuesta al municipio. Porque yo tengo que pensar en el contribuyente, no tengo que pensar en el funcionario que tiene que cobrar un sueldo, o la cantidad de funcionarios que hay acá disparatada para una municipalidad como esta. Tenemos más jefes, más cacique que indio, y no se los ve operativamente funcionar. Lamentablemente el pueblo está sucio, un mantenimiento desastroso, no hay una calle que no tenga pozos, no hay una máquina chica para ir arreglando los caminos dentro mismo, los alrededores de la sección de las quitas y todo eso. Es impresionante. Acá hay una cuadra, además 2 cuadras de acá, hay unos pozos que no te caes adentro y te perdés. Ni hablar de los caminos rurales, ¿no? Te puedo traer una filmación del camino mío y si no tenés un Unimog no pasás. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que hemos logrado, no lo que tenemos. ¿Cómo evaluás esta llamada o esta intención? No sé si va a ser, porque el que lo promueve es el bloque Juntos UCR Rubén Pro, que creo que también se iba a sumar el bloque de La Libertad Avanza, y no sé si el bloque también de Horacio Rodríguez, pero de interpelarlo a Javier Recaite como secretario de Salud. ¿De seguridad? Exactamente. No me parece mal que se interpele a los funcionarios, me parece perfecto. Además, nosotros creo que en su momento fuimos el único partido político que interpeló al intendente 2 veces en este pueblo, ¿no? Nunca se había hecho. O no sé si alguna vez, muy antiguamente puede ser. Pero no me parece mal que vaya un funcionario a dar explicaciones. Ahora, en el tema de seguridad se miente mucho. Porque la seguridad es en una pequeña parte responsabilidad del municipio. El resto es responsabilidad de la provincia. Entonces díganle la verdad a la gente, dejen de mentir. Lo que pasa es que los primeros que mienten son los candidatos a intendente, cuando hablan de seguridad y hablan de salud, ponele, porque bueno, el hospital es municipal y sí es responsabilidad de la intendencia. Pero en seguridad, ¿qué es lo que puede hacer un intendente? ¿Diagramar él el funcionamiento de la policía? La policía está llena, tiene un montón de vehículos y no tiene gente para tripular los vehículos. O sea, hay algo que no funciona y quizás no es toda responsabilidad del municipio. Tampoco se puede decir que
que la inseguridad es una sensación, algo hay que hacer. Se manda gente a hacer operativos para las cuales no está capacitada ni está habilitada por ley. Yo no puedo mandar a la Guardia Urbana a parar autos en la calle y pedir papeles, ni pedirme el registro ni el documento. Hay muchas cosas que hay que aclarar y que estaría bueno saber qué preguntarle al secretario de Seguridad, a ver qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Porque me parece que se dibujan muchas cosas que después no se pueden cumplir. Es fácil prometer, ¿no? Pero hay que realizar, decía el jefe. Guillermo, muchas gracias por venir en esta gracias mañana. A vos por la invitación. Gracias por esta posibilidad de esta entrevista. Y me gustaría que la cierres con un mensaje a la gente que te está mirando y escuchando, comentándole o diciéndole como síntesis, ¿no?, de la entrevista, ¿cuáles son tus deseos para más adelante, para estos días o estas semanas que se vienen, que bueno, la vamos a tener complicada? Sí, yo creo que lo primero que le diría a la gente es que hay que tener paciencia, que el camino de la estabilización está bien tomado, que hay que empezar a dar señales, necesitan pedirle al gobierno que le dé señales para adelante, para el futuro, para que la gente mantenga el optimismo y vea que hay una luz al final del túnel y que no es el tren. Creo que hay que tener paciencia, hay que aguantar, hay que tirar ideas, hay que olvidarse que el Estado nos va a solucionar algo, el Estado más bien nos lo va a complicar siempre, y buscar las iniciativas del lado privado para que las cosas que el Estado no puede hacer y no debe hacer, no las haga el Estado. Hay que cambiar la cabeza, y no esperar que nos den nada, sino salir a ganárnoslo. Yo creo que estoy convencido que hay gente que tiene proyectos de inversión, que tiene ganas de crecer y de producir, pero hay que darle las condiciones básicas, darle la seguridad jurídica de que vale la pena, porque si no la gente se queda con los ahorros guardados y si la tiene afuera no la trae ni de casualidad. Hay que cambiar y saber que en lo futuro se va a votar gente que piense parecido. Podrá haber varias variantes, pero el socialismo en el mundo ya se murió. Hay que mirar lo que pasa en los demás países, ¿eh? Incluso hay que ir a ver a Uruguay, hay que ir a ver a Paraguay, hay que ir a ver a Brasil, a Chile. En todos los países que nos rodean son un ejemplo de cómo se termina con la inflación, con tasas de 3% anual o menos, y nosotros seguimos todavía con los mismos problemas que teníamos hace 40 años. Así que bueno, a cambiar la cabeza y a tratar de hacer algo por nuestros hijos y nuestros nietos, o sea, no por nosotros. Porque el futuro no es nuestro, el futuro es de ellos. Así que abrir un poquito la cabeza. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos, José Luis. Muy bien, hacemos una pausa y tras la pausa